Buen día, profesor y compañeros. Damos inicio a la exposición del grupo número 3. El título en cuestión es el test de proporcionalidad, un análisis crítico de la práctica jurisprudencial del Tribunal Constitucional Peruano. Nuestros compañeros son Nicole Cosi Ramos, quienes presenta a Mel Inga Rojas, Heidi Mamadichambi, Elvis Quispe Amones, Joyce Sama Flores, Paola Ticona Condori, Yanela Zapana Vargas. Empezamos con el resumen. Este artículo jurídico examina críticamente la aplicación del principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano, evidenciando su uso deficiente y poco coherente. El principio, originado en Alemania, es considerado como un método muy estricto mediante las tres fases de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Esto se ha convertido en un referente internacional para ser aplicado en otros sistemas jurídicos. En España lo han integrado de manera sistemática en su jurisprudencia, mientras que en Ecuador, tras la Constitución del 2008, lo ha asumido como parámetro esencial, aunque con resultados aún irregulares. En contraste, en nuestro país, la aplicación del principio se ha mantenido fragmentada y carente de rigor metodológico, lo que genera inseguridad jurídica y resoluciones contradictorias. En casos semejantes, este estudio busca evaluar la coherencia del uso de este principio en el Perú, contrastarlo con modelos como en Alemania, España y Ecuador y proponer unos lineamientos para fortalecer la protección de los derechos fundamentales. Las palabras claves de este trabajo son principio de proporcionalidad, Tribunal Constitucional, derechos fundamentales, jurisprudencia comparada y seguridad jurídica. En el siguiente punto tenemos al sumario. Encontramos los materiales y métodos, resultados. En estos están el origen del principio de proporcionalidad, el principio de proporcionalidad, fundamento y aplicación en el derecho constitucional, el principio de proporcionalidad en el sistema constitucional peruano, el test de proporcionalidad en la jurisprudencia y aplicación práctica, derecho comparado del test de proporcionalidad, origen y desarrollo en Alemania, fundamenta doctrinal del principio, recepción y aplicación en el Perú, comparación entre modelo alemán y peruano, lecciones y proyecciones para el sistema peruano, la discusión y las conclusiones y también las referencias bibliográficas. Tenemos en la introducción, podemos decir que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano muestra una aplicación deficiente y poco clara del principio de proporcionalidad. Muchas de sus decisiones no siguen un esquema de un análisis bien definido ni manteniendo coherencia entre sí, lo que genera inseguridad jurídica. La falta de un test aplicado de manera correcta ha producido sentencias contradictorias en casos similares, lo que refleja un uso poco riguroso de este principio. Como consecuencia, el control de constitucionalidad sobre las restricciones a los derechos fundamentales en Perú carece de claridad y la firmeza necesaria para garantizar una verdadera protección de estos derechos fundamentales. Si miramos otros países, como es en el caso de Alemania, donde nace este principio de proporcionalidad, es de una aplicación rigurosa. En España también se sigue casi la misma rigurosidad en la aplicación de este principio de proporcionalidad en cuanto a sus fases. Y tenemos el siguiente país en el que también nos hemos basado, que es Ecuador, que también tiene una aplicación, pero tiene una flexibilidad en cuanto a los aspectos diferentes en cultura y sociedad. En cambio, en el Perú, aunque el Tribunal Constitucional reconoce el valor del principio de proporcionalidad, su aplicación es parcial, incompleto y carente de solidez observada en los modelos comparados. Esta debilidad afecta la legitimidad del control constitucional y limita la protección efectiva de los derechos fundamentales. Por ello, en el trabajo planteamos el objetivo general como analizar la forma en la que el Tribunal Constitucional del Perú aplica el principio de proporcionalidad y evalúa si lo hace en calidad y coherencia necesarias, y como objetivos específicos planteamos dos: identificar los problemas y deficiencias en las sentencias del Tribunal Constitucional peruano que usan este principio y comparar dicha práctica en la aplicación más estructurada del test en Alemania, España y Ecuador con el fin de proponer posibles mejoras. Bien, en cuanto a los materiales y métodos, la presente investigación lo que utilizó fue una metodología de tipo cualitativa, ¿no? Centrada en un enfoque crítico comparativo, ya que analizó cómo es que se aplica el principio de proporcionalidad en la jurisprudencia peruana, ¿no? Esto también en contraste con otros sistemas constitucionales. Es así que para el desarrollo de esta investigación se ha recurrido principalmente a lo que es el análisis documental utilizando fuentes primarias como secundarias, ¿no? Y como fuentes primarias tenemos a las diferentes sentencias relevantes emitidas por el Tribunal Constitucional peruano,
en las que se aplicó lo que vendría a ser el test de proporcionalidad. Y bueno, estas sentencias no fueron elegidas por su relevancia jurídica y porque también evidencian patrones de inconsistencia jurisprudencial que se pretende examinar en esta investigación. Por otro lado, las fuentes secundarias incluyen lo que son la doctrina especializada en la teoría constitucional, ¿no? Con un especial énfasis en lo que vendría a ser los trabajos de Robert Alexei, tanto sobre derechos fundamentales como el principio de la proporcionalidad. Asimismo, también se consideraron estudios doctrinales que analizan la aplicación de dicho principio de proporcionalidad en países como Alemania. Es por eso que nuestra investigación va dividida, ¿no?, en diferentes etapas, siendo en un primer lugar que se desarrolló toda la parte teórica del test del principio, ¿no?, de proporcionalidad. En un segundo lugar, se examinaron las diferentes sentencias que fueron elegidas para, bueno, para analizar sentencias relevantes, ¿no?, que presentaban o en las que se daban a notar algunas inconsistencias jurídicas. Y por último, bueno, se hizo la comparación, ¿no?, entre nuestro país, Perú, con el país de Alemania. Continuando con el origen del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad se consolidó en el derecho público europeo durante la Ilustración. Su desarrollo jurídico inicial se dio en el derecho de policía prusiana, con las contribuciones de Karl Gottlieb y Otto Meyer, quienes establecieron los subprincipios de necesidad-proporcionalidad en sentido estricto e idoneidad. Tras la Segunda Guerra Mundial, el principio se expandió y fue adoptando en las constituciones nacionales y en el derecho internacional, con una notable influencia en el derecho constitucional alemán. Es así que hablamos de Robert Alexis, quien estableció que los derechos fundamentales son principios que pueden colisionar para resolver dichos conflictos y propuso un test de proporcionalidad. Idoneidad, que es la medida que debe ser adecuada para su fin. Necesidad, que debe ser la medida menos restrictiva. Y la proporcionalidad, en sentido estricto de ponderación, el equilibrio entre la afectación de un derecho y el objetivo perseguido. Este test utiliza un ejercicio de argumentación racional para justificar las limitaciones a los derechos fundamentales y evitar la arbitrariedad en las decisiones judiciales. Es así que surge el principio de proporcionalidad, que es una herramienta esencial en el derecho constitucional que garantiza que las restricciones impuestas por el Estado a los derechos fundamentales sean justificadas y equilibradas. Según la teoría de Robert Alexis, los derechos fundamentales son principios o mandatos de optimización, que al colisionar requieren un test de proporcionalidad para su resolución, y este test consta de 3 principios. Idoneidad, en la medida restrictiva debe ser adecuada para lograr un fin constitucional legítimo. Necesidad, en la medida disponible se debe elegir lo que cause el menor impacto posible, y de proporcionalidad en sentido estricto debe existir un equilibrio entre la intensidad de la afectación del derecho y la importancia del objetivo perseguido. En la jurisprudencia peruana, el Tribunal Constitucional ha adoptado este principio como un mecanismo de control para proteger los derechos fundamentales y evitar la arbitrariedad del Poder Ejecutivo, como lo demuestran las sentencias 4445-2004, que en este caso es crucial porque el Tribunal Constitucional señaló expresamente que toda restricción a un derecho fundamental debe superar un test de proporcionalidad. De esta manera formalizó el uso de los 3 subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, con una práctica técnica jurídica para evaluar la constitucionalidad de las acciones estatales. Y en el 333-2004, el expediente de tribunal reconoció la doble dimensión de los derechos fundamentales: una subjetiva, la facultad del individuo para exigir prestaciones al Estado, y una objetiva, la función de los derechos como elementos legitimadores del ordenamiento jurídico. Esta visión refuerza la necesidad de la proporcionalidad para proteger los derechos, no solo a nivel individual, sino también como parte esencial del sistema legal. Bien, ahora continuando con el segundo resultado, tenemos el principio de proporcionalidad en el sistema constitucional peruano.
En nuestro país, el Tribunal Constitucional reconoce que el principio de proporcionalidad es una herramienta clave para poder decidir cuándo el Estado puede limitar derechos fundamentales. Este test tiene 3 pasos, que son la idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta. Sin embargo, en la práctica en sí, el tribunal no lo maneja, y lo maneja un poco más débil e incompleta. Muchas veces se confunde con lo que es la razonabilidad, o simplemente lo mencionan sin desarrollar cada etapa. Como segundo resultado tenemos el test de proporcionalidad en la jurisprudencia peruana. En este resultado, lo que se observa con claridad es un mayor problema, porque el tribunal aplica el test de una manera inconsistente y contradictoria. Un ejemplo puede ser el caso de Los Olivos, donde se aceptó limitar los horarios de venta de alcohol para poder proteger más la seguridad y la salud, ¿no? Pero en el caso Picharis se trataba una medida que era muy parecida, pero el tribunal declaró la restricción inconstitucional. Entonces, estas contradicciones muestran que no existe en sí un método ni una forma. A veces el tribunal aplica solo una parte del test, otras veces lo hace de una forma muy superficial y en algunos casos ni siquiera compara alternativas menos restrictivas. Además, se suele justificar sus decisiones con frases generales y sin tener un análisis más profundo. Por ello pasamos a la parte de discusión. Tenemos, comparando al país de Alemania, donde se origina el principio de proporcionalidad, es en 1958. Esta estructura sistemática rígida presenta 3 fases: idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto. La doctrina de Alexis de 2008 nos indica que los derechos como mandato de optimización, y es de una aplicación rigurosa, como vuelvo a explicar, porque solo se va a ceñir a esas 3 fases. La idoneidad, necesidad y proporcionalidad es rigurosa, técnica y paradigmática. En España también siguen la misma rigurosidad en cuanto a la aplicación del test. La adopción paulatina con avances según la sentencia del Tribunal Constitucional. Su primera etapa es la aplicación fragmentaria y retórica de evolución, y una evolución reciente, mayor coherencia en la ponderación, aunque sin la sistematización alemana como lo es. Por otro lado, Ecuador no menciona expresamente en su Constitución de 2008. Su desarrollo va vía jurisprudencia en la Corte Constitucional. En la sentencia número 1118 CN incorpora el test de 4 fases: fin de legítimo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta. En la aplicación este es igual, en algunos casos análisis detallado, en otros solo referencias superficiales. El avance importante, pero aún con falta de uniformidad metodológica. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver un caso de jurisprudencia, el caso conocido como Los Olivos, expediente número 00850-2008, que el Tribunal Constitucional concluyó dar con la ordenanza número 259, en las cuales aquí se puede apreciar que se superaba el test de proporcionalidad, ¿no? En la cual es un examen crítico de la sentencia evidencia, ¿no? Que en este caso se va a vulnerar este principio en todas sus etapas, ¿no? En todas sus etapas que puede tener, ¿no? Como el primero sería la etapa de la idoneidad. El tribunal, ¿no? Aquí va a asumir de manera casi automática que se limite ciertos horarios de venta de bebidas alcohólicas contribuidas a poder disminuir la inseguridad y el consumo nocivo que puede tener, ¿no? En estas ventas. Pero en este aspecto no se exigió una evidencia empírica que podría demostrar esa relación causal, la cual esto va a convertir que cierta evaluación en un ejercicio meramente
retórico, ¿no? Y en el otro punto, en el segundo lugar tenemos que sería a cuanto a la necesidad, ¿no? Aquí acá se omitió explorar alternativas menos gravosas que hubieran permitido alcanzar el mismo fin, tales como reforzar la fiscalización municipal, ¿no? Intensificar campañas de prevención o sancionar individualmente las conductas de expendio irresponsable. En vez de ello, se pudo trasladar implícitamente a la demandante la carga, ¿no? de proponer otras medidas, debilitando así el rol de principios como garantía frente al poder público. Y el otro punto final es la proporcionalidad en el sentido estricto, ¿no? El tribunal calificó la afectación que sería la libertad de consumo o o en otros aspectos la libertad de comercio como leve, ¿no? Por tratarse de una limitación en un contexto de horario, ¿no? Y no de una prohibición absoluta, sin considerar que para pequeños negocios como el de de la recurrente, la persona que vende, ¿no? sus bebidas alcohólicas, esa restricción podía suponer una reducción significante, ya sea para sus ingresos y oportunidades económicas. Bueno, aquí podemos apreciar una gran contraste en esta jurisprudencia con una experiencia en un ámbito de regulación jurídica alemana, ¿no? En las cuales aquí se advierten diferencias tanto metodológicas sustanciales, y es por ello que aquí en un contexto de Alemania, el Tribunal Constitucional Federal ha consolidado el principio de proporcionalidad como un estándar técnico de control, ¿no? Exigiendo que toda limitación a los derechos fundamentales supere, ¿no? estrictamente los tres subprincipios que se mencionó, ¿no? Lo cual sería la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en el sentido estricto. También mencionar, ¿no? de que en Alemania, ¿no? este principio de proporcionalidad eh, actúa mayormente con mejores garantías, con la diferencia que puede tener aquí en el Perú, ¿no? Allá en su jurisprudencia en su jurisdicción va a, va a haber una verdadera garantía contra cierta arbitrariedad estatal, obligando a una motivación reforzada y un examen minucioso de medios y fines, ¿no? A diferencia que en este caso peruano se observa un uso más retórico, ¿no? que técnico, donde el Tribunal Constitucional confiere un amplio margen de deferencias a la autoridad municipal. En el caso del expediente 010-2002 AIATC, el Tribunal Constitucional analizó la validez de sanciones muy severas. Lo que dijo el tribunal fue que las penas siempre deben guardar equilibrio con la magnitud del delito, ya que una sanción que puede ser desmedida puede convertirse en una medida inconstitucional. Si bien es cierto que esta ahí parece un uso correcto del principio de proporcionalidad, sin embargo, cuando se revisa la sentencia más a profundidad o más a fondo, se observa que el Tribunal Constitucional solo menciona el test, mas no aplica con detalle sus tres pasos, que es la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. No explica, por ejemplo, si había medidas menos restrictivas, menos severas, ni establece parámetros claros para medir el daño frente al beneficio. Este modo de argumentar refleja una de las debilidades más grandes en la práctica jurisprudencial del Perú. Muchas veces se utiliza este principio de manera retórica, pero sin un análisis profundo. Eso genera que muchos casos parecidos el tribunal pueda fallar de forma distinta. No explicaría por qué cambiaría de criterio.
Esto genera una inseguridad jurídica porque los operadores del derecho no pueden prever con certeza cómo resolverían estos casos similares. En resumen, podríamos decir que si bien el principio de proporcionalidad es reconocido en la jurisprudencia peruana, pero su aplicación suele ser muy deficiente. Faltaría mayor rigor, mayor coherencia y sobre todo una metodología clara que pueda evitar decisiones contradictorias y garantice verdaderamente la protección de los derechos humanos. Como último tenemos la conclusión respondiendo a los tres objetivos que se habían planteado. Primero, el análisis evidencia que el Tribunal Constitucional peruano presenta una aplicación fragmentaria y retórica del principio de proporcionalidad. La ausencia de un test estructurado de tres fases como lo es la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto ha generado resoluciones contradictorias, lo que compromete la seguridad jurídica y limita la eficacia de este principio como verdadero canon de control constitucional. Segundo, la comparación muestra una clara brecha metodológica, tanto como Alemania aplica el test en sentido estricto, sistematizado, España ha avanzado hacia una aplicación más coherente y Ecuador lo ha institucionalizado, aunque con resultados irregulares. En contraste, el Perú carece de consistencia y rigor, utiliza el principio de forma superficial, lo que coloca en desventaja frente a los modelos internacionales de referencia. Tercero, el artículo permite sostener que la única vía para superar la actual deficiencia en la jurisprudencia peruana es la adopción de un test de proporcionalidad estricta en su estructura, pero flexible en su aplicación. ¿A qué se debe esto? Debido a que el Tribunal Constitucional debe mantener de una manera uniforme las tres fases esenciales como la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto como exigencia metodológica ineludible. Sin embargo, en su implementación debe adaptarse a un contexto social, cultural y a la realidad nacional con la que vivimos. De este modo, la proporcionalidad no se reducirá a un formalismo rígido como lo es en Alemania, sino que se convertirá en una herramienta capaz de equilibrar los derechos fundamentales con los intereses públicos, manteniendo siempre la coherencia argumentativa y previsibilidad de las decisiones. Solo bajo este enfoque, el Tribunal Constitucional podrá fortalecer su legitimidad, garantizar la seguridad jurídica y consolidar una protección real, efectiva de los derechos fundamentales en el país. Gracias.